Bueno, primero saludarlos, de verdad agradecer mucho, no he podido estar desde todas las instancias que han tenido y desde temprano, pero de verdad me parece una iniciativa bien interesante, que como recién decía alguien que escuchaba recién ahí también, me parece también de este punto de vista de la virtualidad en el que todos estamos, hacia donde todos estamos transitando, veremos hasta cuánto se queda esto, ¿no? Y no pasamos después a una presencialidad ya directa. Sin duda este tipo de encuentros, como uruguayo que vive afuera, es motivador, y saber que puede ser el inicio de otras instancias. Hoy se me convocó, y de hecho en la conversación cuando se me invitaba era más o menos el tema para compartir con ustedes, y lo titulé de esa forma, ¿no? Un poco los cambios en la geopolítica tras la pandemia. Yo actualmente trabajo aquí en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, bueno, básicamente haciendo docencia, investigando en temas de relaciones internacionales. Me parecía como un aporte para ponerlo sobre la mesa. Mi foco no es hablar mucho más que 10, 15 minutos sobre este tema, y después yo creo que es la riqueza abrir la pregunta y respuesta, pero a veces la virtualidad tiene eso, más de 10, 15 minutos me parece que aburre un poco. Como para enmarcar un poquito esta conversación, me voy a focalizar quizá en dos grandes puntos. El primero es sobre este tema que nos convoca, este impacto en la geopolítica, desde una mirada más global. Y lo segundo, si me permiten, y quizá más en tono de lo que hayan venido conversando durante el día, una mirada más de un punto de vista social, que yo creo, y si se quiere un poquito filosófico, de los impactos que yo creo también nos deja esta pandemia, y debemos aprovecharla en el buen sentido para reflexionar en ese sentido. Para enmarcar la conversación, les comento, hace un día escuchaba al doctor Fauci, ¿no? Aquí en Estados Unidos está haciendo un poco la voz de la ciencia en esta pandemia, y en una charla que daba para exalumnos de la Universidad de Georgetown, decía que lo interesante de esto es, interesante entre comillas, ¿no? Pero la incertidumbre extrema de la que estamos siendo parte, ¿no? Es decir, y pocas veces la historia nos ha reflejado, o hemos sido contemporáneos a este tipo de incertidumbres extremas. Y él decía que, más allá, de hecho ahora, factores más politológicos que me quería compartir con ustedes, la naturaleza en sí mismo de la pandemia tiene eso. Primero es la naturaleza evolutiva de la pandemia, ¿no? Que se está generando evidencia constantemente. Eso genera una incertidumbre inevitable. Segundo, esta pandemia se topa con un desafío ya existente, de grupos enfocados y dedicados en generar noticias falsas. Esto ya se ha evidenciado en muchos países del mundo. Aquí nadie puede tirar la primera piedra en muchos países, porque se ha visto que ya existen grupos en el mundo, incluso dedicados, ¿no? A veces uno se pone a pensar cuáles serán las razones detrás de todo esto, pero a veces es tan difícil encontrarla como encontrar las razones para los virus electrónicos, ¿no? Es decir, hay sin duda grupos que están detrás de eso, tienen sus objetivos, pero se topa esta pandemia con esa realidad de este mundo moderno en el que ya estábamos. Y el tercer foco en el que decía Fauci, y lo quería poner como contextualización de nuestra conversación, es el factor de la creciente polarización que existe en el mundo, y con esto no decimos nada nuevo, pero sí el riesgo que tienen que los debates científicos se terminen politizando, ¿no? Es decir, y en esto no nos vamos a poner a ideologizar esta conversación, pero ese es un gran riesgo, que cuando nos encontramos con debates que al final del día son netamente científicos y sanitarios, si los mechamos con una lógica de politización. Por ejemplo, uno ve en muchos países del mundo que hoy mantener o no la cuarentena ya trasciende un debate científico. A veces es una bandera política, ¿no? Es decir, bueno, si la mantengo o no la mantengo, voy a estar a favor o en contra de tal grupo, lo cual eso no debería ni ser parte de esa conversación, cuando en realidad debería haber argumentos científicos. Puesto este marco, me gustaría empezar quizá con una mirada global, como les decía, de la pandemia. Sin duda estamos ante una era de incertidumbre radical. A veces en la ciencia política se llama coyuntura crítica, ¿no? Los que estén más en estas áreas lo entenderán, pero son esas coyunturas en las que de alguna forma hay un cambio radical que implica de alguna forma una forma de pensar nueva en las lógicas políticas, institucionales, económicas, y pocas veces en la historia vemos, que obviamente han habido otras, coyunturas críticas. Y parafraseando un poco a este autor ahora moderno, ¿no? Harari y sus 21 lecciones para el siglo XXI, ya estamos pasando, fíjense, de lo que él le llamaba ya antes de la pandemia, ¿no? En un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, a un mundo que él hablaba, repito, antes de la pandemia, como el mundo UTRU, de transformaciones sin precedentes e incertidumbres radicales, él hablaba.
y ponía como ejemplo, de hecho los que habrán leído el libro, también lo que es la inteligencia artificial, y, en fin, no diré nada nuevo en esto, pero hasta dónde hemos llevado eh, la ciencia en ese sentido que genera esos avances también una incertidumbre radical. Y en este marco, me pareció interesante también decirles, de hecho aquí en el laboratorio de política internacional en el que trabajo, estamos trabajando un poco ahora en tratar de demostrar y dejar evidencia en el cuidado de lo que a veces le llamamos en ciencias sociales la causalidad, ¿no? Es decir, vamos a caer en la tentación en los próximos años, seguramente, en atribuirle mucha causalidad a la pandemia. Es decir, el mundo cambió de tal o cual forma después de la pandemia, lo cual es muy certero, pero vamos a tener que tener cuidado también de que el mundo ya venía cambiando de forma radical, y Harari lo mencionaba, antes de la pandemia. Teníamos desafíos abiertos en la pandemia, antes de la pandemia, que hacen de que vamos a tener que cuidar, si se quiere, cuando atribuimos causalidad a la pandemia. Entonces, de hecho me voy a referir ahora a alguna cosa concreta, pero yo creo que lejos de un mundo nuevo, veremos también un mundo, y acá me afilio, no estoy con la bola de cristal, sino más bien los que sí han focalizado en cambios y proyecciones hacia adelante, haciendo un poco de perspectiva, veremos un mundo en que las debilidades del mundo que ya conocíamos se verán potenciadas, ¿no? Entonces, yo creo que también acá hay un factor, me parece interesante, que veníamos ya con debilidades abiertas. Entonces, parafraseando un poco al poeta francés, ¿no? Paul Valéry, si hacia adelante tenemos el futuro, estamos entrando hacia ahí, caminando hacia atrás, ¿no? Porque el futuro que ya veíamos adelante en tiempos atrás era complejo. Y fíjense que acá es interesante porque la prospectiva, que es un área de la política pública, nos puede dar algunas luces de cómo encarar desde nuestros diferentes lugares. Si hubiéramos tenido más tiempo, me interesaría saber cuáles son sus focos de interés y dónde están trabajando cada uno, pero me referiré de forma general a algunos educadores, quizá en el área en fin, diferentes áreas, pero la perspectiva para este tipo de contexto, es la perspectiva que, dicho de forma básica, es ese análisis de proyectar escenarios futuros, pero con información lo más racional posible y lo más evidenciada posible. Dice que para estos momentos muchos caen en la tentación de querer explicar qué pasará después. Y nos empezamos a olvidar de especializarnos realmente en qué pasaba antes del cambio radical. Y es sobre este factor, en el mundo de vista empresarial y demás, veo que uno ve, digo, y es lógico, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Cuando en realidad hoy que estamos en medio de la incertidumbre es muy complejo contestar esas preguntas, pero lo que sí podemos hacer, y lo que nos recomienda de alguna forma esas técnicas de perspectiva, es realmente poner foco en dónde estábamos parados antes, el día antes, si se quiere, de la pandemia. Y fíjense como ayuda de memoria. Teníamos una crisis migratoria aún no resuelta. Estamos hablando con datos que de alguna forma, si uno lo ve desde 2000 y tanto, con lo que fue la primavera árabe y demás, flujos migratorios que han sido, y aquí sé que hay gente muy especialista en el tema de la migración y demás, bueno, ese era un foco que claramente el mundo tenía por delante y no estaba resuelto. Después teníamos desafíos ambientales, y en esto no digo nada nuevo, ¿no? Un acuerdo de París que se había concluido, pero grandes actores como nada menos que Estados Unidos había dado la espalda a ese acuerdo. Tensiones comerciales en el marco de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, porque no todos tienen que estar siguiendo el tema, pero el director general, fíjense, de la Organización Mundial de Comercio presentó su renuncia hace un mes y tanto ya. Eso va a abrir un frente de negociación en una organización que hoy está haciendo foco, dadas las tensiones entre China y Estados Unidos. Y después, y aquí de nuevo, nada nuevo, pero las tensiones que había en el mundo más político y los nacionalismos políticos y económicos crecientes, repito, de ambos lados, porque aquí no es un tema solo de derechas o izquierdas, porque esto se venía generando en muchas partes del mundo, en ambos lados, reitero. Entonces, como si se quiere entrando en la recta final, de aquí que yo creo que ese mundo que vemos hacia adelante y poniendo un poco en orden las ideas, no es un mundo, repito, nuevo, sino, y aquí me afilio un poco a la visión de Daniel Roderick, que es quien se ha afiliado un poquito más a esa visión, profesor de la Kennedy School de Harvard, que decía, bueno, al final del día, lo decía así, veremos un mundo en que las ineficiencias de la globalidad se verán potenciadas. Punto final de esto, yo resaltarle que también
yo lo veo también desde un punto de vista más de la educación, como algo interesante esta pandemia, a seguir explotando, creo, desde un punto de vista de la ciencia, lo importante del resaltar la incertidumbre. Repito, pocas veces en la historia nos enfrentamos ante hechos de incertidumbre radical, eh, y esto nos genera nuevas formas de pensar en todos los ámbitos que estamos. Ese atesorar el yo no sé, decía un colega hace unos días, ¿no? Veía, con esto concluyo, un paper que preparaban el otro día unos colegas de la Universidad de Columbia, de hecho salió publicado hace pocos días, pero lo que estudiaban de forma muy práctica y bajado a tierra, era cómo de alguna forma reaccionan los ciudadanos cuando tienen un policy maker enfrente, un hacedor de políticas que con sinceridad plantea el yo no sé. Puede decirlo explícitamente en el discurso, o si no, más bien apoyándose en comités científicos, como se han visto en diferentes partes del mundo. Lo interesante de este paper es que muestra que los ciudadanos usan diferentes metodologías, focus group y demás. Cuando los ciudadanos se enfrentan a ese tipo de contexto, a líderes, que pueden ser políticos, pero también, ¿por qué no pensarlo, empresariales, que plantean la incertidumbre y la entienden como algo que la debemos resolver en conjunto y no de alguna forma talentear, dicha de forma básica, lo ven de forma muy positiva, ¿no? Un Estado que escucha de forma transversal lo ven como forma muy positiva. Entonces, sé que esta conversación, ¿no?, también eh, evoca a la figura de Benedetti, y vaya si Benedetti, en aquella frase que nos quedó a muchos, ¿no?, que tiene mucho sentido en este contexto: cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y yo creo que, lejos de ver esto como una cosa que nos achique, que nos opaque en el mirar hacia adelante, nos debería motivar, incluso en un contexto latinoamericano, a por qué no repensarnos como región, como comunidades, de saber que en ese horizonte también de crisis, y ha sido muy trillado esto, ¿no?, de ver la crisis como oportunidad, pero también de pensarnos muy en serio la escucha transversal. Y ahora sí, punto final, hay un libro que recomiendo a quien les guste leer un poquito más de filosofía, se llama Knowing Our Limits, es de un filósofo de la Universidad de Fordham. Knowing Our Limits, sabiendo nuestros límites, que Nathan Baletian es el filósofo, y habla de que al final del día, en la ciencia, pero en diferentes áreas, algo muy difícil de romper son los argumentos. Nos planteamos con los argumentos como que fueran a veces finales. Y si nos deja, este libro salió en 2019, pero me parece lindo releerlo también desde un punto de vista epistemológico, de que al final del día estos contextos nos obligan, si quieren, a pensar transversalmente. No va a haber una respuesta única de la economía, no va a haber una respuesta única de la salud, y vaya si también otras áreas. Es esa conversación transversal epistemológica la que de alguna forma ya nos empezamos a ver en ese horizonte de la pandemia. Les agradezco por el tiempo y bueno, y quedo abierto a las preguntas y conversaciones que quieran hacer. Muchas gracias. Aprovecho a agradecer a Nicolás. Realmente comparto contigo la capacidad de síntesis, porque en un ratito, no sé, fueron menos de 10 minutos, dio una cantidad de conceptos tan fuertes, que yo creo que eso nos cuesta también decir qué pregunta tenemos. Nada, flaco, hiciste todo perfecto. Eh, Simplemente felicitarte. Me Muchas gustó gracias, mucho Cristian. tu conversa, tu conferencia, tu charla, y espero, me gustaría en el futuro analizarlo un poco más, pensar y después algún día hacerte algún otro tipo de pregunta. Pero Desde ya. agradecer nada más. Muchas Gracias. gracias, José. Y en fin, no sientan presionados a hacer preguntas, somos parte de la misma comunidad, así que en fin, esto queda grabado, no sé cómo después lo distribuye Andrea, a las órdenes tienen mi correo, y podemos seguir la conversación por ese medio. Y no perdamos de vista también, de hecho hay estudios que lo comprueban, que las crisis económicas, las depresiones económicas en sí mismos tienen aparejadas factores de salud. Es decir, hay una correlación muy importante entre depresiones desde un punto de vista social, no me voy a meter en temas más arduos porque también hay factores como el suicidio y demás, pero que están muy relacionadas a tiempos de crisis extremas. Entonces, no perder de vista que a veces cuando uno deja, repito, este es un debate abierto, que al final del día economía, salud siempre van a estar relacionadas, y soy un defensor de que son dos cosas que hay que cuidarla y tratarla en este sentido, no son oposición,
pero no perder de vista que si uno deja de drenar mucho el factor económico, también se le puede ir para el otro lado desde el punto de vista de la política pública, porque hay razones de salud en sí misma aparejadas a las crisis económicas. Pero en fin, ese es parte de otro debate. Andrea, quería tomar la palabra para agradecerle a Nicolás Albertoni por la exposición, que todos coincidimos, fue una exposición corta, concisa, pero con gran impacto, muy bien explicado. Yo trabajo en la dirección de vinculación aquí en Cancillería, y bueno, esto generó mucha reflexión en muy poco tiempo, ¿no? Como decía acá directamente el título, reflexión sobre la geopolítica después de la pandemia. Yo creo que la pandemia en general lo que hace es cambiar principalmente los hábitos de las personas, ¿no? Nos pone un dilema también de cómo país, es decir, el gobierno por un lado cómo actúa, la sociedad también cómo acompaña, y va a haber cambios, sin lugar a dudas. Hay un impacto económico, hay una transformación en el comportamiento de las personas, capaz que también hay un sobreexceso también de miedos, o capaz que gente que directamente no tiene en cuenta cuáles son los límites y poco importa. El problema de todo esto, en un momento determinado de estas características, es ver cómo se posiciona Uruguay frente al mundo, frente a la región. Porque muchas veces uno ve que dice, bueno, se vino la debacle y todo lo que viene de ahora en adelante es cada vez peor. El pensamiento natural nuestro muchas veces es decir, bueno, mirá que se ve una situación muy complicada. Y claro que hay una situación muy complicada, pero también aparecen consumos que son distintos porque los patrones cambian y la gente lo que busca es optimizar también los recursos en una situación determinada. Me imagino que dentro de la geopolítica de los gobiernos y también dentro de lo que es la sociedad internacional, un aspecto muy relacionado con el tema de la exportación de los bienes de software, todo el tema de las telecomunicaciones va a tener un boom muy importante. Una cosa que nos enseñó la pandemia es que si bien estamos recluidos un poco más que antes, estamos más contactados también, estamos más vinculados a través de estas herramientas. Lo que cambia es la forma de interactuar, capaz que no es la que uno quiere, ¿no? Pero yo creo que eso va a haber una gran tendencia a ese tipo de comportamiento. Lo que sí va a haber, lo que sí va a haber, porque también uno cuenta el cuento desde un punto determinado, es el hombre y sus circunstancias. A muchos nos cambió la vida en estos comportamientos, pero hay una gran realidad dentro de América Latina, ¿tá? Gente de a pie, jornaleros, que no le cambió la vida. Lo que sí tiene impacto es en el tema de los sistemas de salud, porque son las personas los que menos tienen, los que menos herramientas tienen de alguna manera para sobrellevar la crisis. El que más tiene o el que está más cobijado por el Estado o por una sociedad fuerte tiene más posibilidades de salir adelante. Así que creo que la lógica de las crisis terminan generando esto, ¿no? Repite quiénes son los más favorecidos, o mejor dicho, los no tan, los más desfavorecidos y los menos desfavorecidos en términos generales. Buenas tardes para todos. Estoy participando desde ayer con sumo agrado, felicitando a Andrea y a todos los compatriotas que son líderes en cada lugar donde se encuentren, y a nuestras autoridades en Montevideo, en el departamento, en la dirección de vinculación, prestándole mucha atención a lo que habló Nicolás recién. Lo felicito, realmente muy conciso y muy claro lo que expresó. Quería preguntarle un poquito sobre, me llamó la atención la definición de perspectiva. Todos viendo de afuera creo que coincidimos que sin tintes políticos en Uruguay se ha manejado muy bien lo del tema de la pandemia, o en el caso de la cantidad de contagios en proporción de habitantes a lo que es el resto del mundo. Leyendo prensa de aquí de Estados Unidos, dicen que Uruguay es un país ideal para irse a vivir después de la pandemia. Gente importante aquí. Preguntarle a Nicolás justamente las proyecciones dentro de esas perspectivas que hay, que puedan tener positivamente hacia Uruguay en cuanto a lo económico y a lo político, justamente este buen manejo de pandemia. Bueno, gracias Álvaro. Sí, yo creo que sin duda Uruguay se está posicionando como, por lo menos en la región, y en esto siempre tenemos que sacar la foto del momento que hablamos, ¿no? Casi que cuando uno da
una adjetivación de cómo está hoy Uruguay, hay que poner la fecha porque hay que también tener cuidado que esto es un tema sanitario y cada día puede cambiar. Dicho eso, hay razones objetivas para saber de que el país está haciendo las cosas bien, por suerte, y a no negarnos, ¿no? Es decir, esto desde un punto de vista más uruguayo, desde afuera, que todo esto es parte de una construcción histórica, ¿no? Es decir, ni de los últimos 5 años, es parte de un país que ha visto las instituciones, el diálogo político como parte de su estructura. Entonces, hoy paga tener eso, ¿no? A veces esas cosas que a veces generan diferentes burocracias, formas, estilos, bueno, hoy está pagando el diálogo político bueno que hay históricamente en el país y en fin. Dicho eso, yo creo, Álvaro, que hay una razón más técnica de que Uruguay hoy, y lo vimos ahora, no me voy a poner muy técnico, pero con la emisión de deuda de hace unas semanas atrás, en Uruguay está muy bien posicionado, salió en los mercados, fíjense que emitiendo deuda en pesos, ¿no? Es decir, algo que sería casi impensable para muchos países del mundo. Entonces Uruguay, desde un punto de vista hoy de su posicionamiento financiero, entendido esto por necesitar espalda financiera para hacer frente a la crisis, está bastante bien posicionado. Van a haber muchos en la fila de generar deuda de alguna forma, inevitable, por todo lo que se está generando en el mundo. Estamos en un momento de recesión global. Entonces Uruguay, yo creo que la buena cosa objetiva, más allá de lo cualitativo, político, diálogo, que siempre está presente eso, y por suerte así lo es, hay una razón hoy cuantitativa, objetiva, de que Uruguay se ha posicionado bien en términos de presencia y confianza de los organismos internacionales para ir a tocar puertas. Entonces, un punto de vista económico, si se quiere, y acá nadie tiene la bola de cristal, imagínense, pero desde ese lado macro parece bastante alentador, ¿no? Un país que ya se mostró ante los mercados en el pico de la crisis y los mercados de capital respondieron, bueno, todos imaginamos que como las distribuciones normales en el mundo vamos a tender hacia fin de año, hacia una mejoría, esperemos, del contexto de la pandemia, bueno, que todo sea para mejor en términos del posicionamiento financiero uruguayo. Nicolás, estoy de vuelta. Eh, el tema de geopolítica, de análisis geopolítico, claramente no se puede realizar en caliente. En este momento estamos en el medio del cruce del río. Pero tú hablaste de un concepto que a mí me gusta mucho manejar, que es el análisis prospectivo. Y me gustaría ponerte un poco en el brete de que nos digas ahora, aunque sea 3 palabras, si pudieras hacer un análisis prospectivo, digamos, a nivel global, ¿no? No me refiero a una situación, a una circunstancia de un país, de una persona, de un lugar específico, porque eso es multifactorial, hay demasiadas cosas en juego, empezando por, bueno, lo económico, lo social, el tema que es un tema de salud, todo lo demás. Pero si fuera posible eso, me gustaría que nos tiraras algunas palabritas sobre un análisis prospectivo hacia dónde podría ir, según tu visión, el mundo después de esto. Porque hay demasiadas puntas y muchas cosas en duda y me gustaría tener una idea de alguien que está estudiando el tema y que está además en un país donde la situación está bien complicada. Te agradezco esto. Bueno, gracias José, y yo creo una buena pregunta incluso para ir cerrando ideas también. Primero, si buscaría una respuesta acabada a tu pregunta, no haría justicia con mis planteos también, de que yo creo que parte de estos contextos es atrevernos al yo no sé, ¿no? Y no por caer en lugares de facilidad. Pero obviamente sí puedo elaborar algo, de hecho, para estar todos en conjunto. Fíjense que la perspectiva, desde un punto de vista de definición, lo que hace es eso, de proyectar escenarios futuros dada la información con la que uno cuenta hoy, ¿no? Entonces, eso es básicamente la perspectiva. Y ahí yo creo, José, si hay una respuesta para dar, y más de un punto de vista Uruguay, si se quiere, es inevitable que estamos yendo hacia un mundo de los intangibles, en un mundo que ya veíamos en los intangibles, entendido esto, por lo que es el mundo de los servicios, esta viralidad que ha tenido también la digitalización de la comunidad, de los contactos. Yo creo que también Uruguay ahí tiene una tajada interesante a sacar, está muy bien en términos de conectividad, y vamos a ver un mundo en el que la conectividad va a ser una de nuestras principales herramientas para ejercer nuestras diferentes profesiones. Entonces yo creo que Uruguay ahí se posiciona bien. Un mundo, fíjate, en que
los territorios, las poblaciones, aquella lógica de la vieja historia, ¿no? En cuanto al mejor posicionamiento internacional dependiendo de nuestro territorio, nuestras poblaciones, ya no es una variable foco para el desarrollo. Basta con ver Singapur, basta con ver otros temas políticos aparte, pues yo creo que a veces hay razones a veces de los sistemas que generan esos desarrollos quizá a veces desmedidos, que tienen sus contras en algunos contextos, pero que la variable territorio, la variable dimensión, es cada vez en una variable menos importante, e incluso si uno querría proyectar, hasta juega a favor en algunos contextos. Ser un país en el que las escalas son dominables, en el que prender y apagar políticas, siempre con el cuidado de esto, pero es posible, ¿no? Es decir, porque a veces uno prende una política en un país de 200 millones, apagarla es muy difícil, porque el trazo de la política es complejo, pero cuando son países con escalas dominables, y vaya a ver el ejemplo bien práctico del app que ha sido Uruguay, muy conocido, de las distancias y demás, bueno, es algo que se puede generar en semanas, ¿no? Entonces, y multiplicar a una población en términos de semanas. Entonces, ese mundo de los intangibles me parece algo hacia donde vamos de forma inevitable. Y un punto final sobre eso, vamos a ver inevitablemente una relocalización de lo que se llaman las cadenas globales de valor, ¿no? Hoy en día el mundo, para hecho de forma bien práctica esto, ya no se fabrica la bicicleta en el mismo lugar de principio a fin. Hay un lugar que pone las ruedas, un lugar que pone los frenos, etc. Esto, de hecho, de forma un poquito más compleja, son lo que se ha llamado las cadenas globales de valor. Si algo quedó en evidencia en este mundo, es que este mundo de potenciales crisis globales no condice mucho con esa lógica de cadenas globales de valor, porque yo mando la rueda al país 2 y el país 2 de alguna forma no puede seguir exportando porque, nada, a veces vimos un mundo que se paró por lo menos por 2 meses. Entonces se está repensando de dónde relocalizar las cadenas globales de valor. Y ahí América Latina aparece como un lugar muy interesante también. Uruguay sí se posiciona como un lugar en el que una resolución hoy y una lógica de diálogo político buena, esté el gobierno que esté, yo creo que podemos ser parte de esa relocalización de cadenas globales de valor, que dicho de forma bien práctica es más trabajo y más fábricas, entre comillas, para generar trabajo. Yo hoy con la foto que uno tiene, uno puede ver las tendencias por ese lado, ¿no? Felicitaciones también por esta instancia, me parece fenomenal que sea la primera de varias. Y bueno, estaré conectado también para si hay otras instancias en el futuro, también a las órdenes, pero desde ya felicitarlos. Un saludo. Muchas gracias. Chao, chao.